Muy bien, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a esta segunda conferencia de esta tarde, denominada Construyendo la Interoperabilidad por medio de estándares, que estará a cargo de Fernando Llevarapilio, de la empresa Microsoft, a quien ya mismo le concedemos la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Entonces, el tema de mi presentación es sobre interoperabilidad y cómo los estándares están siendo trabajados para incrementar la interoperabilidad de los sistemas de telecomunicaciones y informática. ¿Cuál es la razón que tenemos para crear estándares en tecnología? Todas estas razones son importantes porque hoy existe un número muy grande de plataformas, existe un número muy grande de dispositivos que estamos usando y también es importante tener en mente que existen nuevos dispositivos que no sabemos qué dispositivos tenemos en 5 a 10 años. Okay. Lo que tenemos en los últimos 2 años con los tablets de Apple, por ejemplo, si no teníamos los estándares para permitir la interoperabilidad de los sistemas del tablet con los sistemas legados, entonces es una gran dificultad para crear un nuevo dispositivo, para crear una nueva forma de acceso a los datos. Entonces es muy importante y existe también una importancia que el cambio de datos, cuando se piensa en gobiernos, cuando los gobiernos están abriendo sus datos para consultas públicas, también tenemos que pensar en las personas que tienen algún tipo de dificultad, sea de visión, sea de hablar. Entonces, la parte de accesibilidad nos permite crear estándares que los fornecedores de tecnología pueden utilizar para mejorar la interacción también de los sistemas con los usuarios. Pero la tecnología de información tiene una amplitud muy grande. Entonces, tenemos muchas organizaciones hoy que son importantes para la definición, para la publicación de estándares en la industria de tecnología. Entonces, los más famosos, como W3C, que crea todos los estándares de visualización de Internet, el IETF, que es la organización que define los protocolos de más bajo nivel de Internet. Tenemos también IEEE, que esta es una organización que desarrolla los procesos de desarrollo de software. Okay. Y tenemos también el JTC1, que es una organización que consideramos una de las más importantes porque ella es que afecta toda la parte de comercio internacional con base en estándares de información. ¿Por qué? Porque muchas veces es necesario que utilices estándares para facilitar el proceso de exportación de servicios de productos de software. Entonces, JTC1, que es una entidad vinculada a ISO, es muy importante porque tiene un acuerdo con la Organización Mundial de Comercio que le permite que los estándares de JTC1 puedan ser considerados efectivamente los estándares internacionales. Entonces, volviendo atrás, todas esas organizaciones, cada una tiene una especialización en términos de estándares. Entonces, voy a enfocar hoy principalmente en el trabajo del JTC1. El trabajo del JTC1 que es importante para interoperabilidad. Y estos son los factores más importantes para la interoperabilidad: la interconexión de sistemas, la gerencia de sistemas, la interacción, la gobernanza y las interfaces. Estos son factores fundamentales. Pero cuando estamos hablando de interoperabilidad, es importante tener en cuenta que existen varios niveles de interoperabilidad que tenemos que pensar. El primer nivel, que es más fácil
es lo que llamamos de nivel de interoperabilidad técnica. Es cuando estás pronto a elegir un conjunto de formatos, un conjunto de protocolos que nos permita trabajar con la intercomunicación de los sistemas. Esto es una parte que consideramos razonablemente fácil de hacer, porque existe un conjunto de protocolos que está ampliamente difundido y utilizado en todas las plataformas, como HTTP, IPv6, IPv4. Entonces no hay muy problema en la definición. Pero cuando va a un nivel superior, cuando hablas de la interoperabilidad semántica, la interoperabilidad semántica es un paso muy difícil porque tienes que definir cuál es el significado del dato. ¿Okay? Entonces, cuando hablas, por ejemplo, de una dirección, la forma que en Brasil tenemos para hablar sobre direcciones y también en Uruguay es diferente de la forma de una dirección en Estados Unidos. ¿Okay? Cuando vamos en Brasil y necesitamos hablar de nombres, es diferente el concepto de nombre con el concepto de nombre, por ejemplo, en Asia. Nombre de familia es diferente en Asia, es diferente en Brasil. Entonces, la definición del contexto del dato, el significado del dato, es muy importante, especialmente cuando utilizas el proceso de interoperabilidad para la comunicación entre diferentes países. ¿Okay? Existe también una necesidad muy grande de lo que llamamos de interoperabilidad organizacional, porque hay que tener un acuerdo de todas las organizaciones que están trabajando el proceso de cambio de datos, de cambio de informaciones, para que se defina o qué es importante en el transporte de datos y qué es importante en términos de la calidad de los datos. ¿Okay? Esto es una negociación entre los miembros de todo el universo de empresas que están colaborando para la integración. Entonces tenemos que tener un objetivo común a todos para poder trabajar la conexión, la interoperabilidad que llamamos organizacional. También tenemos una que es la interoperabilidad legal, porque existen leyes que nos permiten definir lo que puede ser una información que podemos cambiar de un lado para otro y lo que no puede ser una información que sea disponible. Tenemos que tener un conjunto de leyes que nos permita definir adecuadamente la validad de los elementos que están presentes en todo el cambio de datos e informaciones. Entonces existe una complejidad mucho grande, que es un factor muy importante cuando los países están estudiando cómo tener reglas para interoperabilidad, cuál es la gobernanza de interoperabilidad. No podemos pensar solamente en la interoperabilidad técnica. ¿Okay? La interoperabilidad técnica puedes hacer en 1 año, 2 años, definir todos los parámetros, pero cuando vas a hablar de interoperabilidad semántica, muchos años de negociaciones entre todos los actores son necesarios. Entonces, como ejemplo, en Brasil tenemos que llamamos un framework de interoperabilidad en Brasil que se llama EPING, que ya está más o menos 5 o 6 años publicado. Todo año tenemos una revisión del proceso, pero en los 2 últimos años no ha habido cambio en la especificación de EPING. Los cambios son muy pequeños. ¿Por qué? Porque están yendo para el segundo nivel de interoperabilidad, que es el nivel semántico. Entonces tiene que definir el diccionario de datos, tienes que definir los esquemas de los datos que están pasando de un lado para otro. Entonces esto exige mucho más trabajo de las personas de los comités do que exige la interoperabilidad técnica. Cuando hablamos de Latinoamérica, en su participación en la comunidad internacional de estándares, la situación no es muy buena. ¿Okay? Esto es un estudio que paso a cada año, todo mes de junio, verifico la participación de Latinoamérica. Entonces, la participación de Latinoamérica sufrió una queda de 15% desde junio 2010 a junio 2011.
Entonces tenemos menos participación en las comunidades internacionales do que teníamos un año atrás. ¿Okay? La participación de JTC1, que es uno de los más importantes, ha decrecido de 12 para 11 países. Utilizo la información de 2 años atrás. 2 años atrás teníamos 14 países de Latinoamérica y Caribe colaborando con la comunidad internacional. Entonces, en 2 años de 14 países, estamos solamente con 11 países trabajando con la comunidad internacional de estándares. ¿Okay? Esta es una información que utilicé en Chile la semana pasada, pero creo que en Uruguay, la información que tengo hoy, que Uruguay también en el último año ha cambiado su nivel de participación en JTC1 y en ISO también. Okay. Una de las cosas que es muy importante tenernos en consideración es cómo el proceso de la creación de estándares ocurre. Entonces, cuando hablas de JTC1, cuando hablas de OASIS, cuando hablas de W3C, cuando hablas de IEE y ETF, no existe un equipo de profesionales de estándares que está disponible para todos los asuntos. ¿Okay? Lo que existe es una comunidad de personas que son voluntarios, que están lá para permitir que ocurra una discusión sobre lo que es importante en términos de se crear estándares o que no es importante. Entonces, en el ámbito de JTC1, en el escopo de JTC1, los países son las entidades que definen cuáles son los trabajos, los proyectos importantes que la comunidad internacional tiene que empezar a trabajar. Entonces, no es, cuando hablo de la colaboración de los países, no adianta tenernos un país diciendo, es necesario tal estándar, es necesario tal estándar. No hay ningún efecto en este tipo de conversación. Existe un organismo nacional de normalización que en Uruguay es UNIT, que permite con que una comunidad de profesionales que estén interesados en trabajar con estándares en la área de TI, en el ámbito de JTC1, puedan crear un comité local, definir cuáles son las prioridades de Uruguay, así como tenemos prioridades en otros países, y que a través de UNIT puedan participar efectivamente de la conversación, puedan estar a par de todos los asuntos que están siendo tratados. ¿Okay? Es otra cosa muy importante también, que en la discusión internacional existen muchas disputas geopolíticas y también culturales. Cuando hablamos de una disputa cultural importante, por ejemplo, es la disputa que los países de Asia tienen en relación a forma como se escribe, porque no escriben de la izquierda para la derecha, algunos países escriben de cima para abajo, otros países de la derecha para la izquierda. Entonces existen diferentes formas de las personas escribirem. Pero cuando ves los estándares que son todos producidos con la cultura occidental, entonces siempre de la izquierda para la derecha. Entonces existe un debate muy grande en ISO, en JTC1, sobre cómo adaptar todos los estándares para que este tipo de diferencia de culturas pueda ser resolvida también en los estándares. Y también es importante porque cuando creas un estándar que le permite, por ejemplo, la escrita de la derecha para la izquierda, facilitas todo el proceso de su empresa local que quiere exportar para un país que se escribe de la derecha para la izquierda. ¿Okay? Existen estándares para eso. Entonces, si quieres hacer todo el proceso de exportación, o si quieres cambiar documentos con países que utilizan diferentes formas de escribir, es muy importante que tengas conocimiento de todas esas diferencias culturales. Otro aspecto muy importante en todo el proceso de determinación, de creación de un proyecto de estándar, es que es un proceso que llamamos de consenso. Consenso es la ausencia de una oposición sustentada. Lo quiere decir, no puedo decir no me gusta,
vamos a crear, no me gusta, no puede decir. Si quieres decir algo, tienes que decir, esta parte del estándar no está buena. Mi opinión es que debías cambiar esta especificación para este otro texto. ¿Okay? Tú tienes que crear un nuevo texto para sustituir el texto anterior. Entonces es muy interesante porque se crea un proceso muy colaborativo de que no apenas puedes crear un estándar, como también puedes cambiar para que esté más de acuerdo con sus propias necesidades. Entonces, yo estaba trabajando en Brasil, soy delegado de varios de comités en Brasil, de varios comités. En una reunión internacional estaban creando un estándar que era muy complejo. Y una de las cosas que estaba oyendo es que este estándar no es bueno para pequeñas empresas, para los pymes. ¿Okay? Esto es un estándar que puede ser aplicado en las grandes empresas, las grandes corporaciones, pero el mercado de pymes no puede utilizar. Entonces, una de las cosas que hice fue hablar en la reunión internacional sobre cómo la forma como estaban trabajando la creación de este estándar no sería posible para las pequeñas y medianas empresas, para participar del comercio internacional si el comercio se basaba en este estándar. La primera vez que hablé de este problema, no me consideraron mucho. ¿Okay? Entonces, tienes que hacer en una situación como esta, que es lo que nos enseñan. La parte más importante de una reunión internacional de estándares es el desayuno, almuerzo, coffee break y la cena. ¿Okay? Entonces, durante el almuerzo, estuve en la misma mesa que Canadá, Estados Unidos, Alemania. Utilicé el horario del almuerzo para explicar por qué no sería interesante tener el estándar de la forma como estaba escrito. Cuando retornamos del almuerzo, el representante de Estados Unidos levantó la mano y dice, hay un problema acá para pequeñas y medianas empresas. ¿Okay? Entonces tienes que trabajar todo un proceso de negociaciones que no son las negociaciones oficiales, pero son aquellas que son importantes para los países. Esta es una de las razones que es muy importante a todos nosotros que podamos participar. Los proyectos también nacen de varias formas. Una de ellas es que uno de los subcomités que está especializado, por ejemplo, en audio, en formatos de documentos o en cloud computing, computación en nube, decide crear un nuevo proyecto. Es importante, entonces, de 3 a 5 años están trabajando para crear el proyecto. Pero también los proyectos pueden ser originados de lo que llamamos de National Body, que en caso de Uruguay es UNIT. El grupo de profesionales que está trabajando, colaborando con UNIT, puede definir una especificación y someter esa especificación a la apreciación internacional. Y todos los países pueden analizar y decir, esta es una especificación importante, sí, vamos a transformar esta especificación en una especificación internacional. También pueden ser originarias de dos tipos de instituciones que llamamos de liaison, de pasos meter, son dos nombres que no se utilizan mucho, pero son organizaciones externas al proceso internacional de ISO, que por ejemplo WPD3C, IEE, etcétera, son liaisons de la ISO para someter sus propias especificaciones para que ISO pueda colocar un número de ISO en este estándar. Entonces, recientemente en el comité que está discutiendo todos los estándares que son aplicables a la computación en nube, recibió de W3C 8 especificaciones de web services, que son los protocolos que se utilizan para comunicaciones máquina a máquina, utilizando Internet como el medio. Todas las especificaciones fueron aprobadas, entonces esas especificaciones, que eran especificaciones de W3C, en el próximo mes, en 2 meses, recibirán un número de ISO y serán consideradas efectivamente una norma internacional, un estándar internacional. Entonces también es un trabajo muy importante. ¿Cuáles son los factos que tenemos de la participación de Latinoamérica y Caribe?
Jamaica es el único país abajo de Estados Unidos que tiene el poder de voto en JTC1. Ningún otro país tiene este poder en JTC1. ¿Y por qué es importante? Porque cuando defines cuál es la estrategia de normalización internacional en tecnología de información, solamente Jamaica es un país que está lá para decir cuál es la estrategia que será aplicada a todo el mundo. Entonces es un poco difícil acreditar que de todos los 11 países hoy en Latinoamérica que participan, solamente un país es el país que representa toda la idea de Latinoamérica y Caribe. Cada país puede cambiar esta situación en una semana. No existe un proceso complejo para tal. El país tiene que enviar un mensaje a la Secretaría General, es decir, yo quiero cambiar mi participación de observador para participantes. Esto es lo que dice. Pero es necesario tener un equipo que le ayude a definir todos los votos de toda la estrategia local y aplicar esta estrategia local en la estrategia internacional. Brasil es el único país de Latinoamérica que está participando parcialmente, porque es un observador, no es un miembro P, no es un miembro con voto, de la discusión de estándares en cloud computing. Es una discusión que tenemos en todos los países, en Argentina, en Uruguay, Chile, en Brasil, en México, Colombia, bla, bla, bla. Pero solamente Brasil tiene un equipo muy grande de 4 personas que está observando los trabajos que están ocurriendo en JTC1 SC38, que es el comité que está definiendo los estándares internacionales de cloud computing. Peor que esto, no existe un único país de Latinoamérica y Caribe que esté participando de las reuniones internacionales de JTC1. Una vez por año, una semana, pudiendo discutir con los otros países cuál es la estrategia de normalización de TI que es importante para Latinoamérica poder negociar. ¿Por qué existe esta distancia de Latinoamérica y JTC1? No sé. Es apenas algunas ideas de conversaciones que tengo con diferentes profesionales que están participando, que participaban, no participan más. Uno de los aspectos importantes es que este es un trabajo voluntario. Entonces es necesario que los gobiernos, las empresas y los países den incentivos para las personas poderem participar. Entonces conozco muchas personas que están queriendo trabajar con estándares, pero la compañía para la cual trabajan no está les permitiendo el uso del tiempo, 4 horas por mes, 3 horas por mes, para que participen de las discusiones, y también no hay inversión para el viaje internacional. También cuando analizamos la importancia de tecnología de información para los países, cuando hablamos de tecnología de información, normalmente en Latinoamérica existe, sí, considerado importante, pero no existe una prioridad de transformar el país en un productor de tecnología, sin definir cuáles son las reglas, la legislación del uso de tecnología. Pero es muy difícil encontrar un país en Latinoamérica que sea efectivamente un productor de tecnología. Y cuando observamos cuáles son los países más importantes de la discusión internacional, podemos observar la participación de Estados Unidos, algunos países de Europa, muchos de los países de Asia que están trabajando muy activamente, que son países efectivamente productores de tecnología. Todos estos factores son factores que no crean incentivos para la participación de los profesionales de TI. También toda la gestión de negociaciones normalmente no es una cosa que los profesionales quieran realmente trabajar. Pero existen, por ejemplo, los ejemplos que estoy utilizando son ejemplos de subcomités de que UNIT es
es parte, tiene una relación, pelo menos una relación de observador con este comité. Entonces el comité JTC 1SS7, que es un comité que está creando estándares para el desarrollo de software y sistemas. Tenemos son solamente ejemplos de estándares que están creados en este subcomité, pero uno de los más importantes que tenemos hoy, que es la serie ISO 20000, que cría de la parte de la calidad de los servicios de tecnología. Esto es el comité que es responsable por la manutención de este estándar, por la creación de nuevos elementos en este estándar. Cuando observamos muchas compañías o muchos países que dicen, este estándar no es bueno, necesita de una cosa, necesita de una cosa más, esto no es importante, no hay un país de Latinoamérica que esté discutiendo los cambios que son necesarios en la serie 20000. ¿Okay? Pero lo que quiero hablar más específicamente sobre la serie 29110, el tercer bullet, que es una serie de estándares que se están creando para pequeñas y medias empresas. La realidad de la industria de TI en Latinoamérica, más del 90% de las compañías son compañías muy pequeñas. Los estándares de calidad de software que tenemos hoy son muy costosos de obtener. Las empresas que son muy pequeñas no tienen condiciones de se certificar en los estándares internacionales reconocidos. Esta es una iniciativa muy interesante, que es una iniciativa que se originó en México. México tenía una especificación de desarrollo de software, de calidad de desarrollo de software, que lo llamaban Microsoft, y que los participantes de México en este subcomité utilizaron probablemente 4 o 5 años atrás, presentaron la especificación mexicana para el Comité Internacional. El Comité Internacional consideró extremadamente importante crear una norma que fuese específica para pequeñas y medianas empresas. Entonces es una especificación de calidad de desarrollo de software, de ciclo de vida de software, específica para empresas con hasta 25 personas. ¿Okay? Eso es para que podamos entender la importancia de esta serie. Perú, Brasil, Argentina, Colombia y México están muy activos en el Comité Internacional con toda la colaboración de cuál es la cultura de pequeñas empresas en Latinoamérica. Entonces, esta es una oportunidad que algunos países de Latinoamérica están utilizando para la conexión con la comunidad internacional. Y también se desarrollando ahora, no tiene ninguna especificación que está terminada, que está lista, a 29119, que todos los procesos de teste de software. Entonces, en Brasil están creando, tenemos un grupo de probablemente 12 empresas especializadas en teste de software que están participando de las discusiones locales, y estas discusiones son enviadas a la comunidad internacional sobre todos los procesos de teste, procesos de calidad de teste, toda la cobertura de teste. Entonces, también es una forma que Brasil, en este caso, que Brasil tiene de exportar servicios de tecnología de información para otros países, porque si tenemos empresas que sean certificadas en los estándares de teste de software, estas empresas brasileñas pueden trabajar para empresas internacionales. Un otro conjunto muy importante de estándares que estamos, a cual UNIT está observando, son los estándares de la parte de seguridad de la información. Entonces, la más famosa es la 27000, Information Security Management Systems. Y cuando se habla de la computación en nube, esto es uno de los aspectos que muchos de los clientes, también gobierno, están requiriendo de los fornecedores de servicios de nube, que estos fornecedores, participantes del mundo de computación en nube, sean certificados en la ISO 27000. También existe una discusión muy grande
principalmente en la parte de privacidad. Cuando estamos hablando de la computación en nube, uno de los aspectos muy importantes es cómo existe la protección de mi dato, cómo mi dato será protegido pelo fornecedor de servicios. Entonces, esta es una discusión que también está llevando a cabo en la JVC S77, responsable por seguridad y privacidad. Entonces, están creando dos estándares 29100, 29101. Entonces, lo que es importante considerar es que estos dos estándares serán utilizados para la conversación inicial de los países que están cambiando datos utilizando la computación en nube. Cuando esos estándares se ven listos, los países pueden iniciar una conversación de que sus fornecedores de servicios de nube o sus usuarios de servicios de nube tienen que trabajar, tienen que estar de acuerdo con estas especificaciones. Entonces, la participación de todos los países en esta discusión, en el estadio actual, en el momento, es muy importante. Esta es una de las razones que Brasil decidió participar, pelo menos inicialmente como observador. Después vamos a partir para sermos un miembro participante, para entender la discusión y poder influenciar la discusión internacional con los aspectos que Brasil considera importantes. Pero creo que sea muy importante todos los países de Latinoamérica que están discutiendo o que es importante o no en la computación en nube, que también participen de estas discusiones internacionales. Es interesante hablarnos de una cosa que normalmente es considerado un problema en la participación internacional, que es el costo de viaje. Podemos tener una delegación representando a un país de apenas solamente una persona. ¿Okay? Entonces, en la próxima reunión del SC38 y de SC34, por ejemplo, soy el único delegado brasileño presente en las reuniones. ¿Por qué? El comité local, tenemos reuniones a cada 2 meses, 3 meses, y creamos lo que llamamos de una instrucción para el delegado, que en este caso soy yo. Entonces tengo todas las instrucciones del comité local sobre lo que debo decir sí, lo que debo decir no, es lo que debo negociar o que vamos a apoyar o no en términos de cambio de estructura o de nuevos proyectos que serán implementados en estos subcomités. Entonces, lo que necesitas realmente en términos de inversión es la inversión del tiempo de los profesionales de tecnología para que puedan leer lo que está siendo producido, para que puedan tener sus propias opiniones. Existe un otro factor que es que cuando hablo con algunos profesionales es considerado también un factor negativo, que es la cuestión de traducción de las normas. Cuando quieres utilizar una norma internacional a nivel nacional, es mandatorio, es obligatorio que la norma sea traducida para lengua latina. Entonces, en caso de Latinoamérica, o para español, o para portugués, como en caso de Brasil. En mucho del tiempo de las personas del comité, porque también es una traducción voluntaria, es utilizado para traducción. Los profesionales no se sienten muy bien, porque quieren, en realidad, colaborar e influenciar las expresiones, pero no quieren efectivamente hacer las traducciones. Pero existe un factor interesante también, que es un factor que es muy común en Japón. Cuando están haciendo las traducciones de inglés para japonés, es que existen frases, existen formas de hablar inglés que no tienen una forma directa de traducción para japonés. Entonces el Comité Nacional de Japón envía una serie de requisiciones de clarificación para los comités internacionales, cuestionando por qué se está escrito de esta forma. Y muchas veces Japón es capaz de influir, solicitar una alteración, un cambio del texto, del estándar, basado en sus dificultades también de traducción. Entonces es una cosa, no hay una persona que le guste trabajar con traducción, pero
creo que también es una forma de conseguir que una norma sea efectivamente una norma internacional. Voy a hablar un poco ahora sobre cómo es la participación de los países, los únicos países que están hoy participando del JDC1. Argentina es un país que es un miembro observador al nivel más alto, que tiene participación en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diferentes subcomités de desarrollo de software, de equipos de escritorio, de oficinas, de seguridad, etc. Pero Argentina solamente es un país observador en todos estos subcomités. Cuando tenemos Brasil, esta información más completa porque soy parte de algunos de esos comités, Brasil es un miembro con poder de voto en SC7, en la parte de desarrollo de software, en la parte de seguridad de información, en la parte de audio y vídeo, en la parte de también pero no audio y vídeo, pero de smart cards, y también un país con voto en formatos de documentos. Y es solamente un país observador en la parte de computación en nube. Pero eso es una estructura, y estos son como Brasil está trabajando. Chile, aquí estuve la semana pasada, solamente es un observador también en JDC1 y un miembro observador en el comité de formatos de documentos. Colombia es un país también observador que tiene una parte de voto en SC7 y SC31, SC31 que trabaja con Smart Cards. Y también tiene una participación realmente efectiva en SC7 porque envía personas a la reunión internacional. Costa Rica también es un país que está solamente trabajando con información, seguridad de información. Cuba es un país también que tiene una forma de trabajo muy cercana de Argentina, también varios comités, pero solamente observador no está participando efectivamente. El caso de Ecuador es interesante porque Ecuador solamente es un miembro del comité más importante que es el JDC1, pero no tiene ningún trabajo en ninguno de los subcomités. Jamaica, como les dice, es el único país con poder de voto, es el único país participante, pero también no tiene un trabajo específico para otros subcomités. México solamente tiene trabajo en 3 subcomités, Perú también solamente 2, y Uruguay, esta es la figura actual, fui a accesar al sitio de web de ISO hoy en la mañana para confirmar. Entonces Uruguay tiene una participación como observador en el comité de desarrollo de software, de desarrollo de sistemas de aplicaciones. Es un miembro votante en la parte de seguridad de información y es un miembro observador en la parte de equipos de oficinas para tecnología. Okay. Entonces esta es la figura, si haces una comparación entre la participación de los países de Europa o como Estados Unidos y actualmente Asia, la participación es muy diferente. Okay. Entonces, un facto muy importante que creo que estamos acompañando hasta 3 años, China, por ejemplo. China tiene un mercado interno muy fuerte, con 1 millón de millones de personas. Y tiene un conjunto interno de normas de tecnología e información que son aplicables solamente a los productos producidos y consumidos en China, productos locales. ¿O qué están haciendo hoy? Están eligiendo una serie de estándares nacionales de China, sometiendo estos estándares a la apreciación internacional en los comités internacionales, principalmente de desarrollo de software, de seguridad y de computación en nube. ¿Y lo que están haciendo? Transformando sus estándares nacionales en estándares internacionales con la aprobación de todos los países que están en la discusión. ¿Por qué esto va a ocurrir? Todos los productos y servicios de China, a partir del momento en que estos estándares sean aprobados a nivel internacional,
los productos de China, tanto de productos físicos cuanto de servicios, estarán automáticamente de acuerdo con las reglas internacionales y por tanto podrán ser facilitadores de exportación. Entonces la inversión de China hoy es para permitir que todos los productos de tecnología producidos localmente puedan ser exportados sin ningún tipo de restricción. Entonces esta es una estrategia de país que está utilizando los estándares de tecnología para permitir con que el país pueda exportar más servicios y exportar más productos. Es una forma de entender el proceso internacional de normalización también como un facilitador de cambio internacional, de comercio internacional. Pero, ¿o qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para cambiar la situación en Latinoamérica? Esto es un slide que utilizo hasta 2 años, que la primera cosa que tenemos que hacer es entender en cada país lo que queremos, los objetivos que tenemos con la creación y el uso de estándares de tecnología. ¿Okay? El segundo punto es definir o qué sabemos hacer de mejor. Porque existen tantos países, existen tantos profesionales que son especializados, que es muy importante que podamos definir lo que hacemos de mejor para que podamos ter una colaboración realmente efectiva en el proceso internacional. Cuando estamos discutiendo, por ejemplo, la participación de Brasil en el Comité de Cloud Computing, de computación en nube, estamos definiendo una cosa. El Comité Internacional hoy está discutiendo muy fuertemente la relación de empresas y fornecedores de servicios de cloud. Pero existen otros 2 actores que no están siendo no hay mucho estudio en ellos, que es la relación entre consumidores, usuarios, una persona normal como nosotros, los usuarios con los fornecedores de servicio, y también la cuestión del uso de cloud computing por gobiernos para todos los procesos de transparencia y la mejora de los servicios de los ciudadanos. Entonces no se está estudiando el caso en que gobiernos están ofreciendo sus servicios para sus ciudadanos utilizando computación en nube. Entonces una cosa que probablemente Brasil empezará a hacer es trazer a la discusión internacional cuál es la utilización de la computación en nube para que los gobiernos puedan ofrecer un gobierno mejor para sus ciudadanos. Entonces ese es el elemento que define o que hacemos de mejor. ¿Okay? Por ejemplo, en el Comité de Desarrollo de Sistemas y Software, Brasil tiene 2 personas que son editores de normas, personas que están efectivamente escribiendo la norma internacional, porque existe un grupo muy capaz de producir toda la parte de ciclo de vida de software. Tenemos que crear una forma de poder colaborar, de crear una comunidad local de profesionales que sean capaces de sean capaces de participar internacionalmente. ¿Okay? Tenemos que definir un plan de trabajo, porque en este plan tienes que crear los proyectos que son importantes para las inversiones de los viajes, las inversiones de las reuniones nacionales, también como promueves la participación de todos los interesados. Y finalmente tenemos que definir cuál es el nivel correcto de participación. En muchos de los comités puede ser solamente un observador. No nos interesa a nosotros que seamos un país participante, pero existen determinados subcomités que un determinado país considera importante que pueda influenciar en la producción de la norma, pueda cambiar el contenido de la norma. Esto está aconteciendo, pero esa participación también es muy pequeña. Entonces la palabra final que tengo es: participemos. Vamos a participar. Tenemos que crear una comunidad local. Existe un mecanismo de participación que nos permita trabajar con esto, que en caso de Uruguay es UNIT. Tienen un stand aquí
acá, y utilizando una comunidad local con toda la capacidad de UNIT, entonces la participación de Uruguay puede cambiar, no solamente cambiar en términos de colaboración, también Uruguay puede trabajar para entender lo que está ocurriendo en todas las discusiones de normalización internacional. Okay. Muchas gracias a todos. Si le parece, Guevara, abrimos un minutito para hacer preguntas. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Ninguna duda? Bien, nuevamente el aplauso entonces para Fernando Guevara Filho de la empresa Microsoft. Los invitamos dentro de 15 minutos para la próxima conferencia, la tercera de esta tarde, estará a cargo de la empresa Panda Security.